¿Cuál es la función social de la tierra? Producir la comida para el pueblo, para la humanidad. Es un crimen tener la tierra fértil sin producir. Es un crimen contra la humanidad. Hay centenares de millones de personas en el mundo, niños y niñas aguantando hambre, y nosotros aquí rodeados de haciendas improductivas cuando podrían producir esa comida. Eso se llama un crimen, no está permitido. Colombianos, la SAE le entregó a los campesinos todos esos predios que los narcos y paracos les habían quitado. Esto sí es una tremenda noticia. Vamos a ver las palabras del presidente Gustavo Petro. Sin una función social, como dice la Constitución de Colombia, nadie. Que hace fértil una región que viene a tener las tierras más fértiles de Colombia. Tan fértil es y tan rica que se vuelve pobre como paradoja, porque esa riqueza se apropia sin un uso común, sin una función social, como dice la Constitución de Colombia. Esas palabrejas que están escritas en la Constitución de 1886, desde el año 1936, hacía casi un siglo, y que están de nuevo escritas, subrayadas, profundizadas en la Constitución de 1991, y que dicen que la tierra tiene una función social. ¿Eso qué significa? Algunos por ahí leen o escuchan esas palabras y dicen: no, eso es discurso de comunistas, de socialistas, que quieren ir contra la propiedad privada. Y resulta que no, fue escrita por liberales allá en el año 36, en el gobierno de López Pumarejo, y tenía un sentido, una filosofía. Y es que aquellos dirigentes de bandera roja en aquellas épocas veían el mundo, veían a Francia y veían a España y veían la Alemania, y sobre todo veían los Estados Unidos, y no encontraban allí, en esas centenares de millones de hectáreas que hay en esos países muy planos, muy fértiles, un solo espacio de tierra que no estuviera cultivadas para producir alimentos para la gente, para el pueblo. Cualquiera que hoy tuviera el placer de llegar a esas regiones un siglo después, encontraría lo mismo. Allá no se desperdicia la tierra, a pesar de que es propiedad privada de muchísimas personas, porque en esos países no existen terratenientes, porque allá se repartieron democráticamente, más o menos equitativamente, en transformaciones que esas sociedades tuvieron hace 2 siglos y más, en Estados Unidos, en Francia, en la Europa, y después en Corea, y después en China, y después en la Rusia, y después en Japón. Qué coincidencia que esos países que repartieron equitativamente la tierra y que la hacen producir hasta el último centímetro cuadrado, son los países más ricos de la tierra, los más capitalistas, los más industrializados. Aquí no logramos aún encontrar esa similitud que hay entre una tierra productiva, produciendo equitativamente repartida, y un proceso de industrialización y desarrollo basado en el conocimiento que lleva a la totalidad de la sociedad a sentirse una sociedad rica. Aquí creemos que la razón, que la ciencia, que la ideología debe conservar la tierra improductiva en manos de unas pocas personas que van empobreciendo la sociedad, que se van empobreciendo a sí mismos y que se va empobreciendo a los municipios. Cambiar hacia Nara de Oro, contrario a lo que decía mi abuela, significa cambiar esa
realidad, ese estado de cosas. ¿Cómo repartir entonces la tierra en el Caribe? ¿Cómo lograr que millones de personas puedan trabajar sobre esa tierra y hacerla producir bajo el sol los alimentos que necesita el pueblo colombiano y más allá, los alimentos que necesita la humanidad? ¿Cómo volver esa riqueza potencial que es la tierra allí tirada y el agua, para que de vez en cuando pase una vaca gorda en las decenas de hectáreas? Y en los municipios tenemos que ver entonces los niños flacos, desnutridos, con la barriga llena de lombrices, y los colegios cayéndose, sin profesor que vaya, sin calidad para aprender, y la escuela destruida ya en el corregimiento, y el hospital lleno de ratas y de aguas apestosas. ¿Cómo cambiar esa realidad? Que es la realidad que vivimos a diario, tan a diario que la gente cree que es la vida normal, que así es como vive el ser humano, que es imposible cambiarlo, que el loro viejo no cambia. Pues un primer requisito es precisamente cambiar las condiciones que permiten, las condiciones materiales que permiten la riqueza de una sociedad. Esas son la tierra y ese es el agua. Este gobierno por eso ha querido entrar a mirar esas tierras, producir una propuesta y volverla realidad. Lo primero que miramos es en dónde están las mafias, los narcotraficantes. A ver. Los narcotraficantes se compraron a los viejos terratenientes que andaban en alpargata, como muchos andamos antes. Se compraron o desplazaron o desalojaron a punta de terror los campesinos. Córdoba fue escenario de esos episodios terroríficos. En noches como estas, con menos luz, en muchísimos corregimientos de muchos municipios de toda Córdoba, ya no se podía sentar en la mecedora, en los corredores altos y frescos, porque daba miedo que llegaran, que masacraran, que mataran. Así se quedaron con las tierras. Así la vieja lucha de Juana Julia Guzmán, que hay que recordar, ojalá los parques recordasen esos nombres, porque el pueblo no puede olvidar su propia historia de luchas, o del Boche, o de Vicencio Álamo. Allá en los mismos lugares en donde habían construido los baluartes campesinos, llegó la masacre para gritar, para decir: la tierra no es del campesinado, la tierra de unos cuantos terratenientes llenos de sangre que no quieren que la vida cotidiana del pueblo de Córdoba cambie, que esgrimen la sangre, que compran al político y les garantizan la campaña, que compran los votos para que sean elegidos, para que nadie cambie, para que las cosas sigan igual, para que estas alcaldías y estos consejos no se pongan al lado de los intereses de la gente del común, sino que acepten la invitación, los vasos de whisky, las parrandas del que antes se llenó de sangre. Esa historia ha pasado y ahora tiene que cambiar. En eso consiste precisamente el cambio, la transformación. Lo contrario de lo que mi abuela decía: el loro viejo no cambia. El loro viejo, ya más viejo hoy, va a cambiar. Y va a cambiar Córdoba y el Caribe, si el pueblo lo quiere, porque este gobierno quiere llegar hasta donde el pueblo diga.
Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video. Las palabras de Gustavo Petro estuvieron impresionantes, impresionantes. Y también aprovechamos para felicitar al señor director de la SAE por todo el trabajo que ha realizado. Igualmente al gobierno, a todo su equipo de trabajo, porque hemos visto que la SAE ha dado resultados. Y yo creo que uno de los mayores logros del gobierno de Gustavo Petro es en materia de tierras. Se les están devolviendo las titulaciones, se les están devolviendo las tierras a centenares y se le devolverán a miles de campesinos en toda Colombia. Gente de verdad sí trabaja esa tierra, porque como hemos dicho muchas veces, la tierra es para el que la trabaja. Nos vemos en otro video.